Continúo con la presentación del doctor Yuri Sandoval Montes. Un saludo especial para él. Él es doctor en ordenamiento del territorio y medio ambiente y diplomado en análisis geográfico regional de la Universidad de Zaragoza. Él es magíster en desarrollo sustentable de la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Es ingeniero geógrafo de la Universidad Mayor de San Andrés. También ha sido profesor emérito y investigador en el Instituto de Investigaciones Geográficas, coordinador del Observatorio sobre Vulnerabilidades Humanas y Gobernanza de la Tierra y docente de posgrado de Geografía y de la maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales, maestría en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección aplicadas a las ciencias de la Tierra, profesor en la maestría de Ordenamiento Territorial y Planificación de la Facultad de Arquitectura de Artes y Diseños de La Paz, Bolivia, miembro del comité editorial de varias revistas, expositor y profesor invitado en congresos internacionales en Rumania, Polonia, España, Cuba, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador, autor y coautor de libros y ensayos de revistas nacionales e internacionales. Para mí, personalmente, es un honor presentar al doctor Yuri Sandoval y tenerlo con nosotros. Y estoy seguro de que su magnífica presentación será de provecho en cuanto a la ciencia y a la academia y a la exposición para los que estamos asistiendo. Doctor, bienvenido y entonces le doy el micrófono para que usted continúe con nosotros. Muchas gracias, Coronel Bahamón. Para mí es un placer el estar acá presente con ustedes. Permítanme compartir mi pantalla. Ahora sí, me confirman por favor si se ve. Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, agradezco la invitación. Me siento profundamente honrado por estar presente el día de hoy. Un acontecimiento bastante interesante y feliz para nosotros porque se recuerda el natalicio de un gran amigo muy querido, quien era pues precisamente el geógrafo, el ingeniero Eufrasio Bernal Dufo, y quien ha sido también presidente de la Unión Geográfica de América Latina, con quienes hemos compartido muy interesantes aventuras, podríamos decir, porque hemos participado en diversos eventos internacionales en el marco de lo que era la Unión Geográfica de América Latina, con personeros de la Sociedad Geográfica de Lima. Acá está presente y un saludo también para el almirante Eduardo Reategui, con quien pues tuvimos muy interesante ocasión de estar en una trayectoria y hacer toda una expedición geográfica por la Amazonía peruana, colombiana, brasilera, a través de la navegación de este río tan hermoso que es el río Amazonas. Eso fue aproximadamente hace unos 6 años atrás. Aquí me encuentro con Eufrasio en una foto muy interesante sobre el río Amazonas, justamente con gente de Chile, de Colombia. En esta otra foto estamos en otro evento el año 2014 en Asís, Brasil, y aquí yo quiero hacer una reminiscencia al carácter tan jovial y tan histriónico que tenía nuestro querido Eufrasio, ya que acá podemos verlo que estamos en el puesto fronterizo de Asís, en la triple frontera Bolivia, Perú, Brasil, Volpebra, ¿sí? Yendo a otro evento en Puerto Maldonado y que también se realizó en la ciudad fronteriza de Cobija, ciudad amazónica también. Y pues acá lo ven que está haciendo un cacheo de mi persona a manera de bromear y de pasar las horas muy divertidas en esos momentos en los que estábamos haciendo hora para el trámite del visado y poder entrar, atravesar este país para entrar al Perú, ¿no? Imagínense salir de Bolivia para entrar al Perú por el Brasil teniéndonos de vecinos al lado. Bueno, son algunas anécdotas que se tienen en la vida, y acá ya cuando conformábamos un directorio,
donde él fue el presidente en Cali, Colombia, de la Unión Geográfica de América Latina, ¿no? Y el que seguía siendo hasta el día de su fallecimiento. Muy bien, voy a volver al título de la lámina inicial, donde le puse de nombre El devenir de la Amazonía, algunas consideraciones coyunturales. ¿Por qué me he permitido hacer esta elección de este título? Pues en primera instancia porque decía, voy a participar en un evento internacional con gente de Colombia, va a estar gente de Perú, me imagino, y pues teníamos que hablar de algún tema común. Y en ese sentido, además de haber participado con Eufrasio y con muchos colegas que están presentes en estas expediciones y en varios eventos internacionales en los que hemos estado en eventos transfronterizos y otras situaciones muy interesantes de orden académico principalmente, es que el tema de la Amazonía pues caía perfectamente al dedo, ya que compartimos nosotros eventos conjuntos en este tipo de situaciones y por lo tanto pues me parece muy oportuno el hablarles de este tema que también les atinge a ustedes y por supuesto a nosotros, ya que aunque no lo crean, si bien dicen que somos un país andino, pues una gran parte de nuestro territorio es también Amazonía. Acá tengo una lámina inicial donde tenemos a nuestra querida Madre Tierra, a Gaia, si queremos llamarla así, o también a la Pachamama o a la Amazonía, ¿sí? Quien es la que nos está dando el agua, quien es la que nos da vida y quien se la considera más allá de una madre, pues aquí la ven ya con unas cuantas arrugas, es en realidad un ancestro, así lo consideran algunos pueblos indígenas, un ancestro femenino, quien tiene ese fruto en su vientre fecundo y que nos da pues toda la alimentación, toda la riqueza y toda la naturaleza. Entonces acá podemos ver esta imagen muy a colación de lo que estaba comentando. Acá en una foto me encuentro en la entrada a la Amazonía peruana, en la ciudad de Iquitos, y acá vemos lo que está afectando justamente a nuestro continente, ¿no? Que es principalmente el fuego gracias a las acciones extractivistas. Entonces, vamos a hablar un poco del futuro, si quieren que traduzca el título, no es necesario, pero podemos decir que justamente tiene que ver con ese futuro que le espera a la Amazonía a partir de algunas consideraciones o reflexiones analíticas que quiero que planteemos en este momento o a partir de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora y cuál es el futuro de la Amazonía, si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces voy a pasar estas dos láminas que ya habíamos visto. Acá he permitido organizar una especie de mapa conceptual, ahí toda una enredadera de términos, pues que hablamos nosotros de lo que es la Amazonía a partir de lo que es ese espacio territorial que está siendo fruto de un extractivismo exacerbado a través de lo que es el agronegocio, por ejemplo, donde se pueden dar algunas actividades hegemónicas, principalmente de lo que tiene que ver con estos recursos naturales a partir, por ejemplo, de algunas posturas desde el eurocentrismo, y fíjense cómo lo escribe Carlos Walter Porto González, que es uno de los autores que me ha llevado también a considerar este espacio, ¿sí? Donde él marca, ¿no? Eurocentrismo como Estados Unidos y Europa, ¿no? Eurocentrismo, pues la visión geográfica que se ha tenido en mucho tiempo ha sido desde esas escuelas, desde esas corrientes francesas, escuelas alemanas, inglesas, etcétera, de geografía, que nos han dado una visión un poco diferente y una visión de desarrollo que puede ser un poco digamos, diametralmente opuesta a lo que nosotros buscamos desde lo que es esta nuestra Latinoamérica, ¿no? La Amazonía es vista también como un vacío demográfico, decía, ¿no? Donde se puede decir que es la periferia de la periferia, ¿no? Es decir, donde supuestamente no vive nadie. Yo escuché a alguna colega en el pasado decir, pero si la Amazonía no vive nadie, está vacío, ¿no? Y no es cierto, puesto que la Amazonía es un área que tiene, pues, bosque, tiene mucha diversidad, tiene recursos inagotables, es una región supuestamente de futuro, pero también de presente y de pasado, donde tenemos una diversidad tan interesante de lo que es fauna, flora, actores, lenguas, caucho. Tenemos la siringa, por ejemplo, que es ese caucho, la goma,
Hevea brasiliensis, su nombre científico, que cumple además una función económica planetaria a través de lo que es los servicios ecosistémicos, ¿no? Donde tenemos que darle a nosotros una visión dialéctica entre lo que es justamente esos modelos de desarrollo planteados desde fuera y el desarrollo que quisiéramos que se le dé desde nuestra Latinoamérica, desde ese corazón que planteaba Milton Santos y desde otra mirada justamente tomando en cuenta todas las características de segregación y de pobreza que caracterizan a esta región, pese a ser una región sumamente rica, la que tiene un límite científico comercial que ha sido planteada a partir de lo que era justamente la goma, ¿sí? En el pasado, y que había sido principalmente para fines extractivistas, como les manifestaba hace un momento. Hacer un análisis hermenéutico es uno de mis objetivos, espaciotemporal. Para eso tenemos también autores como Luis Tapia, un boliviano, un sociólogo, que nos habla de un epistemicidio que se estaría dando si es que seguimos bajo ese ritmo de explotación extractivista en la que no tomamos en cuenta a los propios actores que existen en el lugar, hacer una visión, por supuesto, desde un enfoque ambiental, tomar en cuenta el sistema de objetos y de acciones que nos plantea Milton Santos, un análisis heurístico, analizando el capitalismo moderno, por supuesto, tomar en cuenta aspectos de ecroturismo, sociometabolismo, analizarla también como cuenca hidrográfica, tomando en cuenta ese colonialismo interno que todavía sigue sufriendo esta región a nivel de Latinoamérica, el androcentrismo, por supuesto, que no toma en cuenta el papel de la mujer como vientre fecundo, como roles productivos, reproductivos de gestión y que hacen mucho más trabajo que los propios hombres y bajo un sistema mundo caracterizado por una subordinación, opresión, explotación. Me parece que ahí estoy dándole un pequeño enfoque de lo que vamos a tratar de englobar en todo este análisis que estamos planteando. Bueno, acá hay un geógrafo que lo toma en cuenta también nuestro querido Carlos Walter Porto, ¿sí? Que señalaba en un libro que se llama Amazonía, encrucijada civilizatoria, que la Amazonía pues es fruto después de la glaciación de hace 12.000 años de un crecimiento de áreas de bosque que en el pasado eran áreas que él lo conocía como el Cerrado, ¿no? O Caatinga, que era una área también que se encontraba pues con poca vegetación y que con el tiempo ha ido creciendo, esto a partir de la concepción de otro geógrafo brasilero, Assis Saber, que me parece que ya falleció, ¿sí? Y pues él habla que la Amazonía estaba durante la última glaciación dominada por grandes grupos de caatinga cerrada, dice, en color marrón, y que poco a poco fue creciendo toda esa vegetación, esa floresta que se refieren ellos, ¿no? A ese bosque, y que las sociedades, los pueblos indígenas que estaban aquí presentes, aprendieron a crecer y a convivir con ese bosque que fue creciendo, aprendieron a asimilarlo y aprendieron a manejarlo adecuadamente. Por eso es que los pueblos indígenas de la Amazonía, por ejemplo, han tenido esa convivencia sin necesidad de destruir este ecosistema tan grande y tan valioso que hoy en día es un patrimonio de la humanidad, por supuesto, ¿no? Entonces, esa como una breve introducción, digamos, de lo que es nuestra Amazonía. Y para los que queremos recordar un poco qué es esa Amazonía, pues es un área que ocupa gran parte de Sudamérica, ¿sí? Tiene una superficie casi de 10 millones de kilómetros cuadrados y ocupa casi 11 países y diferentes territorios. Aquí lo pueden ver, entre ellos está Bolivia, como les decía, toda esta parte de acá, ¿sí? Está Colombia, está Brasil, Perú, Ecuador, la Guyana, etcétera. Y en este esquema de unos estudios que han venido haciendo Map Biomas y muchas ONGs y organizaciones dedicadas al análisis de lo que ha sido la evolución y lo que actualmente está pasando con la Amazonía, podemos ver que ellos le llaman Panamazonía, es decir, el prefijo pan que significa toda la Amazonía, ¿sí? Y nos muestra un estudio que permanentemente está siendo actualizado. Yo tengo esta lámina que nos muestra del año 85 al 2018 como por ejemplo ha ido disminuyendo lo que es el tema del bosque y sigue todavía disminuyendo mucho más, por supuesto. Se ha ido incrementando lo que es la actividad agropecuaria de 42 millones de hectáreas a 113, ¿sí?
Podemos ver también acá la participación de todos los países que les había señalado en esta Amazonía. Y aquí podemos ver los porcentajes del área total, ¿sí? 843 millones de hectáreas, donde el 83,8% o un poco menos a este momento se encuentra cubierto con vegetación natural. Aquí podemos ver, ¿sí? Una parte que es formación natural no forestal, lo que es la parte agropecuaria, ¿sí? Y tenemos también pues áreas sin vegetación, por supuesto. Tenemos áreas de sabana, ¿sí? En la parte especialmente del departamento del Beni, de Bolivia, donde se da una actividad agropecuaria, ganadera muy importante, ¿sí? Para sistema socioeconómico nacional, por supuesto, ¿sí? Y pues está en franco proceso de expansión, por supuesto. Acá en esta parte sur vemos el incremento de la actividad agroindustrial y, por supuesto, algo que está permanentemente creciendo, ¿no? Y, por supuesto, también otro tema muy importante, que es el tema de los cuerpos de agua, que son la base fundamental que sostiene este gran ecosistema que es la Amazonía. Y entre ellos, pues, como les decía, el símbolo principal es el río Amazonas. Bueno, acá podemos ver esa riqueza tan inmensa de fauna que está presente en este ecosistema y que sin embargo se encuentra amenazada. He querido comenzar con esto, pues yo soy muy amante de los animales y lo que más me lastima, me preocupa, es que justamente se está dando un tráfico muy alto de fauna silvestre. No solamente se caza especies para alimentación de los pueblos indígenas, sino también las empresas que están ingresando a realizar actividades, a construir caminos, etcétera, se sirven y se aprovechan de lo que es la carne de monte, ¿sí? Y ellos agarran y no le hacen asco a nada y meten fusil por donde pueden, meten dinamita en algunos ríos para poder sacar pues la pesca y muchos de estos animales, muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, con la introducción de los contratos con empresas de origen chino, han entrado a amenazar principalmente lo que es los jaguares, ¿sí? Y a poner pues en venta y a exportar lo que es sus colmillos, sus garras, ya que supuestamente tienen propiedades afrodisíacas y otros mitos que arrastran ellos desde su cultura y que está afectando sobremanera y que, por supuesto, esa disminución en cuanto a estas especies está ocasionando un desequilibrio ambiental en el cual hemos sufrido, por ejemplo, lo que es un brote en años pasados en estas áreas de lo que ha sido antivirus, ¿no? Por la proliferación de las ratas que habían sido incrementadas gracias a la eliminación de estos sus depredadores naturales, ¿no? Y así podríamos ir hablando de muchas especies que están siendo afectadas en cuanto a lo que es su riqueza. Para no ir lejos también, el año pasado, gracias a lo que ha sido la cuarentena y el COVID, ¿sí? Se ha tenido el ingreso de cazadores y depredadores de diferentes fronteras en las que han entrado y han depredado sobremanera lo que es estas especies que se encuentran muchas en peligro de extinción, ¿no? Pasemos entonces. Ah, Les decía que el Amazonas tiene una importancia muy grande, por supuesto, por lo que es el tema de el aporte hídrico que significa en toda esta región, gracias a este gran ciclo hidrológico que se va dando y que nace justamente en las divisorias de aguas de la Cordillera Real. A partir de esta, pues gracias a la precipitación, es que las aguas comienzan a escurrir aguas arriba y cuando se va eliminando lo que es esta cubierta vegetal, el arrastre de agua es mucho mayor y arrastra todo lo que encuentra en su camino, provocando las torrenteras, huaicos le dicen en el Perú, que son pues esas mazamorras que arrasan a pueblos que se encuentran aguas abajo, ¿no? Y precisamente esa es la riqueza, por ejemplo, de estos bosques y de estos otros servicios ecosistemas que retienen estos recursos hídricos y los dejan fluir suavemente, si se quiere, tardando un poco, hasta 2 meses, a llegar a lo que es las llanuras de la Amazonía, las planicies especialmente, que les señalaba hace un momento, ¿no? Entonces se dice que
el río Amazonas es justamente una serie de kilómetros y kilómetros de ríos aéreos que van transportando el agua, e incluso el agua que se genera en el bosque del Amazonas, ¿sí? Va a contribuir a lo que es regiones como es la Chiquitanía y el Chaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos nosotros la importancia de este gran ecosistema. Ahí vemos cómo se va dando el ciclo hidrológico y uno de los efectos negativos que está realizando, por ejemplo, la ampliación de áreas de coca en nuestro país, por ejemplo, que genera poca evapotranspiración, absorbe el agua subterránea y superficial. No se olviden que es monocultivo, que además se da en planicie, ¿verdad? Perdón, en laderas, ¿no? Y en estas laderas es donde se encuentra justamente esta agua que empieza a escurrir con mucha fuerza, llevándose todos los sedimentos y toda la riqueza de los suelos. Y se va expandiendo este cultivo, dejando de lado lo que es todos los otros cultivos tradicionales, por ejemplo, en la región de los Yungas, que es la entrada hacia la Amazonía, donde se cultivaba pues perennes, se cultivaba frutales, etcétera, está desapareciendo porque el cultivo de coca es evidentemente mucho más rentable, ¿sí? Y esto hace que muchos productores hayan dejado de lado lo que es esos productos frutales tradicionales y ahora se hayan decidido por el cultivo de la hoja de coca, que sabemos nosotros que no todo es para el consumo tradicional, para el masticado o el acullico que se llama, que utilizan nuestros pobladores del altiplano especialmente, y que muchas de sus excedentes y en otras regiones también, como es, por ejemplo, el Chapare de Bolivia, es destinado para otros fines, ¿no? O fines de narcotráfico. Bueno, entonces podemos hablar de esa riqueza y acá hay otros estudios que hace, por ejemplo, esta organización RAIX socioambiental, en la que ha sacado unos atlas, perdón, que es de Amazonía bajo presión, en la que se muestra, por ejemplo, la importancia de este sector agropecuario que ha sido un instrumento para la expansión de la frontera agrícola, ¿sí? Con fines económicos. Y fíjense acá, por ejemplo, en esta foto, cómo se va expandiendo la frontera agrícola para monocultivos, dejando de lado toda esa diversidad que está dada por el bosque, ¿no? Bueno, y en Bolivia, pues también tenemos actividades agrícolas y pecuarias responsables de la deforestación principalmente, ¿no? Y la llegada de campesinos de tierras altas que practican agricultura de subsistencia, quienes también han ingresado a estos territorios amazónicos. Muy bien, pasemos entonces. Y bien, hablamos un poco y estas láminas las he sacado de estos atlas porque no he estado en todos estos lugares, para serles franco, pero me encantaría estar para mostrar justamente y hacer una evidencia, un testimonio de estos lugares. Por ejemplo, tenemos acá las modificaciones que se han ido dando a través de proyectos de infraestructura, a través de urbanización, lo que es, por ejemplo, la ciudad de Manaus, que está avanzando sobre la selva. Fíjense esta foto, muy interesante. Acá tenemos la ciudad de Altamira, en la ribera de Xingu, donde se está construyendo una hidroeléctrica, de las que vamos a hablar más adelante, por supuesto. La mayor mina de hierro del mundo a cielo abierto en Pará, Brasil, Carajás se llama. Aquí tenemos el río Amazonas, fíjense que parece un área de desierto, pero es durante una de las peores sequías registradas en la Amazonía, donde esta embarcación ha quedado prácticamente varada en el lecho del río, ¿no? Y por supuesto otro tipo de actividades, porque la Amazonía es riquísima en cuanto a recursos naturales, además de lo que es recursos forestales, recursos hídricos, recursos de hierro, tenemos también lo que es esa riqueza de aluminio, ¿no? Y acá hay una refinería de alumina muy grande que se encuentra en Pará también, que se llama Barcarena. La empresa es Alunorte, ¿no? Que va trabajando el tema de ese aluminio. Por otro lado, tenemos acá los depósitos de estos desechos que se van dando, que están causando un gran impacto ambiental en términos de contaminación. Aquí otro ejemplo, la hidroeléctrica de Tucuruí en el río Tocantins, en Pará también. La zona de almacenamiento de lingotes de aluminio. Imagínense la cantidad de aluminio que se extrae y se sigue extrayendo de esta región. Acá, por supuesto, el monocultivo de la soya en términos de lo que es la agroindustria, que ha
ingresado a esta región que era tan rica, tan diversa, y la están pues simplificando a través de estos monocultivos, a través de esa cosecha mecanizada de soya en el Mato Grosso de Brasil, además con esa introducción, como les decía, de estas maquinarias agrícolas, ¿no? Que además tienen su impacto específico en términos de compactación del suelo y etcétera, ¿no? Bueno, el ganado, otra actividad importante que se realiza en la zona, ¿sí? Que en Bolivia también es una actividad económica muy importante que se da en el departamento del Beni, ¿sí? Y esto es en Querencia y San José de Xingu, en el Brasil. Y aquí otra actividad, pues, que es prácticamente súper extractiva, que es también la actividad maderera. Y aquí vemos un patio de una de las 140 madereras instaladas, dice, en un lugar que se llama Tailandia, pero no es en el Asia, sino también es en Brasil, ¿no? Y entonces estas actividades extractivistas, especialmente de la madera, está haciendo también que muchas poblaciones que viven de las actividades no maderables, de la extracción, de actividades no maderables, de la recolección, etcétera, sean afectadas, por supuesto, por este tipo de actividades. Wow, me pasé, ¿no? Y bueno, hablando un poco de las ciudades, también ya habíamos visto lo que es la ciudad de Manaus. Tenemos pues una serie de ciudades que se encuentran presentes y que están en franco crecimiento en lo que es la región amazónica. Por ejemplo, en el Brasil tenemos una de ellas que les había mostrado Manaus, por ejemplo, ¿no? Nosotros estuvimos en una expedición, como les decía, en la frontera, en la triple frontera Brasil, Perú, Colombia, y visitamos lo que era Tabatinga, lo que era Leticia, entre estas ciudades. Hemos estado también en Caballococha, en Iquitos, en Puerto Maldonado, ¿sí? Y a nivel de Bolivia estuvimos en Cobija, en Santa Cruz, bueno, se conocen estas ciudades y muchas otras que están creciendo bastante, ¿no? Y entonces, entre las que podemos ver, ¿sí? Acá tenemos Manaus, que ya habíamos visto una foto, cómo le estaba ganando el área al bosque, una ciudad pues que tiene 2.2 millones de habitantes, casi un poco más de población que lo que tiene la metrópoli de La Paz y el Alto, desde donde yo les estoy hablando, la ciudad de La Paz, ¿sí? Que llegamos a 1.5 millones de habitantes como sede de gobierno, en realidad. Y acá tenemos esta ciudad, pues que acá hay un acercamiento y cómo está creciendo con infraestructura y todas esas actividades, ¿no? Entonces, es un gran impacto el que se está viendo. No sé si era como lo que hubiera pensado Berta Becker en términos de su ideal de urbanización en ciudades amazónicas, ¿no? Acá tenemos otra ciudad que la visitamos nosotros, una ciudad muy hermosa que se encuentra en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, ¿sí? Esta es la parte colombiana, que es la ciudad de Leticia, que no llega a los 50,000 habitantes, pero que está también ganándole espacio a lo que es el área de la Amazonía, ¿no? Y acá pueden ver las embarcaciones en este sector que se llama de la playa, ¿no? La ciudad de Leticia en Colombia. Bueno, voy a hablar un poquito de la riqueza que ya les había estado comentando de la Amazonía, que lastimosamente parece que es su pecado, ¿sí? Puesto que la Amazonía de por sí tiene suelos muy pobres, ¿no? Tenemos suelos lateríticos, es decir, suelos con mucha, mucha concentración de aluminio, como ya lo podíamos ver en estas refinerías de Alunorte, por ejemplo, tiene mucho óxido de hierro y por eso que son suelos lateríticos con ese característico color medio rojizo de los suelos, ¿sí? Y que sin embargo, gracias a esos procesos de crecimiento de la vegetación y de conformación de la materia orgánica, es que soporta esta riqueza tan grande de bosques, ¿sí? Nosotros conocemos la Amazonía generalmente por esa riqueza forestal y que sin embargo muchas personas desde fuera dicen, ah, si así dan los bosques en la Amazonía, pues seguramente los cultivos van a dar igual de ricos y creen que los suelos son los ricos, ¿no? Llegan, deforestan y no pasan ni 2 años y podemos ver justamente que el área empieza a dar pues cultivos más empobrecidos y al tercer o cuarto año ya no da nada. Entonces eso obliga a que la gente vaya dejando estos espacios y habilitando nuevos espacios para la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos también otra importante zona que es en el Beni, por ejemplo, la introducción de
algunos migrantes menonitas, por ejemplo, que se caracterizan por realizar cultivos principalmente monocultivos de soya, etcétera, ¿sí? Y lo que no se han dado cuenta es que es un lugar muy rico, como les decía, en cuanto a las culturas existentes. Tenemos cultura indígena, mojeña, prehispánica, y en complicidad con la Autoridad de Bosques y Tierras, que actualmente está cumpliendo otro rol, tenemos que denunciar esto, y el Instituto de Reforma Agraria, se están dotando tierras en lugares que deberían preservarse por el tema de esa herencia cultural que tenemos del pasado, ¿no? Bueno, otro tema importante, el TIBNIS, del que les voy a hablar un poquito más adelante también, que es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, que se encuentra en el corazón de la Amazonía boliviana y que ven ustedes que se tala y quema para extender cultivos ilegales de coca. Esto lo decía el viceministro de Control de Sustancias Controladas, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, vemos que nuestra Amazonía está siendo saqueada, ¿sí? La mayor selva tropical del planeta se encuentra amenazada y aquí vemos mucho de lo que ha sido la actividad de extracción aurífera, ¿sí? Ilegal, por supuesto, que se está dando en muchos lugares de la Amazonía peruana, la Amazonía boliviana. Lo peor de todo es que se utiliza, por ejemplo, el mercurio, que es un metal sumamente dañino, tóxico, y el que, por supuesto, está generando una serie de problemas de contaminación, no solamente de las aguas, ¿sí? Eh, y aquí tenemos el texto que les comentaba de Carlos Walter Porto, el que habíamos hablado de la Amazonía encrucijada civilizatoria, ¿no? Que si nos habla de los años 60 y 70, del inicio de una etapa de megaproyectos que se conocía en esos momentos, tal vez es que en esos tiempos no existía todavía ese paradigma, ¿no? De lo que es el cambio climático, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, que ha comenzado a partir con fuerza a partir de la década del 90, por ejemplo, y si bien en esos tiempos se hablaba de esos proyectos extractivistas con base de desarrollo entre comillas económico, podemos ver ahora que existe un nuevo patrón geográfico que un otro autor que se llama Paul Little denomina la industrialización de la selva, ¿no? Y lo que están hablando justamente es de lo que les había estado presentando hace un momento, que es justamente esa introducción de nuevas industrias, industrias no solamente de extracción de madera, de agroindustria, de aluminio, de hierro y extracción de hidrocarburos, que vamos a verlo más adelante, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto dice, ¿no? Que no se consulta además a los pueblos locales antes de la instalación de estos megaproyectos sobre industrialización de sus territorios y el cambio en su modo de adaptación, ¿no? Y por eso son procesos forzados de industrialización de la selva. Acá otro tema muy polémico que surgió era justamente el tema de IRSA, ¿sí? Y sus ejes de integración. IRSA es la iniciativa de integración regional sudamericana, han debido escuchar muchos de ustedes, pues ha tenido impacto en diferentes países al tener todas esas barreras geográficas que estaban planteadas a nivel de Sudamérica y que hacían pues de esta un poco difícil de atravesarse del Océano Pacífico al Atlántico o viceversa. Y justamente lo que se ha pensado es una serie de proyectos que me iban a atravesar esto, pero más que todo lo que se ha visto es que son corredores binacional, o perdón, bioceánicos, ¿sí? En los que la participación nacional, por ejemplo, de los productores y demás, prácticamente va a ser nula. Entonces, estaríamos sirviendo como vías de paso bioceánicas, ¿sí? En la que nuestra participación, como les decía, de nuestros productores y la incorporación de nuestros productos, de nuestro capital productivo, es prácticamente nula, ¿no? Bueno, y acá podemos ver un poco también de lo que es esa riqueza que les decía, esa minería ilegal que se va dando en países amazónicos. Acá me he servido de un texto publicado en el Perú que nos habla de todas las áreas protegidas que están siendo afectadas por esta actividad ilegal de la minería, especialmente la minería aurífera que se va dando en los ríos, especialmente en el río Amazonas, ¿sí? Y en otros afluentes, que está afectando también a las áreas protegidas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, son 7 áreas protegidas con presencia de minería ilegal. Bueno, en el caso de Brasil, tienen todas estas ustedes, por ser un territorio tan grande, por supuesto, pero en Colombia, ya que ustedes conocen y demás, pueden ver, pues, 12 áreas protegidas con presencia de minería ilegal, y seguramente se ha incrementado
esto porque este texto ya no es tan reciente, ¿sí? Y lo que les decía en cuanto a lo que es el mercurio aluvial, ¿sí? Vemos nosotros en la región de Madre de Dios, un estudio que se ha realizado, es que el 78% de ellos tiene niveles de mercurio por encima de los valores de referencia, ¿no? Y esto no solamente es porque están en contacto directo con el mercurio, ¿no? Sino que más bien el consumo de los peces que están con esa bioacumulación de mercurio está afectando a la población, especialmente a los niños, ¿sí? Y se dice que este mercurio en la pesca, al ser ingerida por las personas, se biomagnifica, ¿no? Entonces ahí vemos resultados preocupantes que tienen que ver por exposición a mercurio, ¿sí? Por ejemplo, pérdida de memoria, cambios de ánimo, irritabilidad, debilidad muscular, temblores, etcétera, ¿no? Y entonces, en los niños, fíjense, algunos aspectos preocupantes en edad escolar que nos muestran bajos coeficientes intelectuales, incremento de violencia familiar, ansiedad, depresión, cefaleas, llanto, desesperanza, irritabilidad. Imagínense ustedes todo lo que está afectando este tipo de actividades sumamente extractivas. Acá vemos también otro tema importante que es la extracción de petróleo y de gas en la Amazonía, de lo que voy a hablar también un poquito más adelante, pero vemos nosotros todas estas áreas de concesiones que se están dando en diferentes lugares de la Amazonía, en diferentes países, donde no se puede decir que uno de ellos que sea la excepción, ¿no? Y tal vez podemos pensar que esto solamente se da pues en Brasil, en Bolivia o en el Perú, etcétera, Colombia, pero también en la parte de Surinam, donde se ve la extracción de esta minería, ¿sí? A través de lo que es esta fiebre o esta explosión de la Amazonía, ¿verdad? De la extracción de oro en la Amazonía. Bueno, y aquí vemos pues algunos estudios que se han comenzado a hacer de lo que es la Amazonía saqueada, el primer mapa de minería ilegal en el pulmón del mundo, donde se ve que de 649 áreas naturales, 55 tienen puntos de minería ilegal activas o balsas, porque se realiza el dragado sobre los ríos dentro de sus límites, con 41 áreas protegidas con daños indirectos, en áreas de amortiguación o en sus fronteras, la mayoría en Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, en Colombia y Bolivia. La unidad corresponde más que todo a los ríos, ¿sí? Razón que por la cual pues no está la información cuantificada a partir de lo que es puntos, ¿sí? Pero estas actividades extractivas, dice el texto, se caracterizan por prácticas antitécnicas e insostenibles, ¿sí? A través de balsas de dragas que no solo tienen efectos ambientales sobre el lecho de esos ríos, sino también la mala utilización del mercurio que habíamos estado señalando, que daña a la población o la salud de las poblaciones locales, especialmente de los pueblos indígenas, como ejemplo en la parte de la TCO Tacana, que se encuentra en el norte de La Paz, donde hice mi investigación doctoral, pues Céline Girard, que es una investigadora del IRD de Francia, vino e hizo unas pruebas en lo que es el cabello de los niños, por ejemplo, y ahí encontró importantes trazas de bioacumulación de lo que es esta minería, ¿no? Entonces ustedes pueden imaginarse cómo se va dando estos temas de la bioacumulación por mercurio, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí hay un otro ejemplo de lo que se ve en Tambopata, por ejemplo, con campamentos ilegales. Y ustedes pueden entrar a este sitio, Minería Amazonía Socioambiental. Hay muchos sitios de internet que nos habla de lo que es la Amazonía y las actividades ilegales que se van realizando, ¿no? Y entran a estos puntos y nos dicen, ¿no? Cuáles son las afectaciones que se están dando a estos ecosistemas con ríos, puntos y áreas con minería ilegal. Bueno, y uno de los resultados perniciosos, por ejemplo, lo que es esta epidemia de garimpo ilegal en la Panamazonía, ¿sí? Ese garimpo es la actividad ilegal de extracción de oro a través de estas poblaciones muy frágiles, muy vulnerables, que son los garimpeiros, ¿no? Quienes extraen el oro especialmente en los ríos. Y pues aquí vemos la minería, la contaminación, el mercurio y niñez, esa lamentable combinación que les decía, donde vemos cuál es el consumo de mercurio utilizado en esta pequeña minería. Esto es de hace 10 años, pero podemos ver 120 toneladas en Bolivia, 180 toneladas en Colombia de este mercurio ilegal, ¿verdad? Número de niños que trabajan en esta minería artesanal. Eh, 13.500 niños en Bolivia y en riesgo 91.400, ¿no?
En total 65,000 en el área Bolivia, Ecuador, Perú, 135,000 en riesgo. ¿Sí? Y las personas dedicadas a esta minería ilegal, pues en Bolivia dependen de esta actividad 209,800. En Colombia no se tiene datos, pero los dedicados a la minería informal, 51,000, casi 52,000 personas, ¿no? Como unos ejemplos nomás que podemos ir visualizando y cómo se va dando estas actividades de depredación y por supuesto de modificación de estos ecosistemas, ¿no? Con la consiguiente afectación a la vegetación y a la fauna, etcétera. Bueno, sigamos. Aquí pues vemos que pese a esa magnitud y escala de capitales invertidos, en la región operan 71 empresas petroleras, más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados en exploración. Se ha proyectado construir 246 hidroeléctricas y entrando a este tema, de estas 5 estarán en Bolivia y las explotaciones mineras cubren 1,6 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y vemos nosotros ya conflictos de luchas y aquí surge otra definición, otro tema importante que es la resistencia que se está dando y del que estamos pues queriendo también comentar un poco respecto de especialmente los pueblos indígenas que son parte de estos movimientos, ¿no? En contra de ellos. Aquí otra gráfica que nos habla de por qué se está quemando la Amazonía. Y aquí vemos lo que es la tierra, la producción de soya, soya además transgénica. Quiero comenzar también con ese lanzamiento de ese término de organismos genéticamente modificados que están comenzando a afectar y que se están comenzando a autorizar también para la producción en estas áreas, ¿sí? No solamente para el tema del consumo, sino también para el pretexto de los biocombustibles, ya que se está terminando lo que es las reservas de estos hidrocarburos a nivel nacional, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Que la copié del internet, donde tenemos pueblos indígenas muy diversos. Esa es una de las riquezas, el término biodiversidad significa o es sinónimo de riqueza y aquí tenemos muchos de estos pueblos que pertenecen a diferentes de nuestros países y que en realidad ellos son los que manejan y han sabido manejar adecuadamente los recursos naturales en el tiempo y el testigo o la evidencia es justamente que esos bosques pues permanecen pristinos prácticamente ante la presencia de estos pueblos indígenas. Y entonces decimos nosotros, ¿qué de los indígenas? O sea, ¿qué está pasando con los indígenas, sí? Que no son considerados especialmente como los actores predominantes o principales de esto y que más bien cualquier otra persona que tenga acceso a capital puede darse el lujo de solicitar concesiones a vista y paciencia de los gobiernos que se las dan, ¿no? Y que justamente entran a esos lugares como si fueran los dueños. Y aquí están los verdaderos dueños de lo que es justamente esos territorios. Aquí tenemos que hablar de territorio justamente por el tema de la pertenencia social y por el que se asegura su supervivencia a partir de lo que es esos recursos naturales, ¿verdad? Como lo decía ese concepto de Maribón Lever en cuanto a lo que es el territorio, ¿sí? Y sin embargo, pues muchos de estos pueblos indígenas siguen demandando su territorio, siguen peleando porque se les respete su territorio, ¿no? Y aquí hay un término muy interesante de Berta Becker que dice, ¿no? Que el proteccionismo no protege nada y eso es verdad y es lo preocupante, puesto que sabemos nosotros que se han creado muchísimas áreas protegidas, no solamente para conservar lo que es los recursos genéticos o los servicios ambientales o los pueblos indígenas, muchas áreas protegidas son también territorios indígenas a la vez y sin embargo toda la gente no respeta la posesión, el derecho ancestral que tienen estos pueblos indígenas a manejar estos territorios y creen que ahí cualquier persona que tiene capitales puede hacerse de esta tierra para realizar otro tipo de emprendimientos, por supuesto extractivistas, ¿no? Y aquí vemos pues un texto que dice Porto González, que dice, no se va a salvar la Amazonía como se acostumbra a decir, partiendo de los mismos principios epistémico-políticos que devastaron todo el planeta, como sucedió en Europa, por ejemplo. La Amazonía no es solo la selva y el agua, es también la cultura de los pueblos que allí viven y que detentan un enorme patrimonio de conocimientos. Por eso Luis Tapia decía que se está cometiendo un epistemicidio al despojar de su tierra a estos propietarios y los dueños ancestrales históricamente de estos territorios, ¿no? Bueno, vamos a seguir pasando.
Y otro aspecto interesante y que constantemente pues estoy yo manifestándolo es que la Amazonía y la tierra tiene rostro de mujer, por supuesto, ¿no? Sin ese rostro de mujer, sin esos roles que cumplen las mujeres, no podemos hablar nosotros de un desarrollo si no las incluimos, ¿no? Se conoce, por ejemplo, esto que he tomado en cuenta de un texto de Mongabay que dice, en buena parte de los casos la incorporación de hombres indígenas al negocio de esa minería ilegal, pues ya tienen que subsistir, ya no son solamente recolectores y cazadores, sino que se están incorporando a este mercado de extracción y consumo occidentalista, ¿sí? Ocurre en condiciones que podrían denominarse de esclavitud, puesto que les pagan unas cuantas monedas por realizar y exponer su vida en este tipo de procesos de extracción, mientras las mujeres indígenas ingresan como cocineras y en muchos casos pasan al negocio interno de la prostitución. Las mafias de la minería ilegal, entre otras, por supuesto, ejercen control sobre áreas que hacen parte de los territorios ancestrales indígenas, les cobran altas vacunas, cobro ilícito de peaje o impuesto a los propios indígenas para el ingreso y la extracción del metal, ¿sí? Control ejercido a la fuerza con armas de alto calibre, que solo un Estado responsable y bien organizado podría enfrentar con múltiples medidas, no solo militares, ¿no? Entonces ahí vemos esa vulnerabilidad y esa fragilidad que tienen las mujeres, que además cuando ya se ven abandonadas por sus parejas que se van a hacer estas actividades de extracción, se les incrementan sus actividades económicas, por supuesto, y sus actividades y sus responsabilidades, y no solamente tienen que dedicarse a la crianza de los niños, a actividades reproductivas, sino también a actividades productivas de gestión y demás, como lo decíamos anteriormente. Bueno, otro aspecto preocupante es esas investigaciones científicas que nos están mostrando esas evidencias de cambio climático que están afectando a esta región y que nos están indicando que la tendencia, la línea de tendencia es justamente a que se vaya desecando todo este escenario. Con el tiempo vaya pues disminuyendo la precipitación y que vaya afectando a sus actividades productivas, por supuesto, y todo lo que significa esos servicios ecosistémicos que nos da este paraíso, podemos decir, que es la Amazonía, ¿no? También hemos tenido mucha gente que ha ido trabajando al respecto y que algunos han ofrendado sus vidas por defender la Amazonía y los pueblos indígenas, por supuesto, aquí tenemos varios, ¿no? Algunos incluso han sido hasta mal comprendidos, ¿no? No voy a profundizar en esto, pero tenemos también pueblos amazónicos en aislamiento voluntario que quieren seguir estando en ese aislamiento y que no desean ser parte de esta cultura occidentalista, depredadora, etcétera. También otros pobladores que estaban ahí presentes, pues ahí tenemos a los seringueiros, por ejemplo, ¿no? Que según esta clasificación del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, eran conocidos como ocupantes o seres sin derechos, ¿no? Y entre ellos uno de sus líderes, que era Chico Méndez y que ha sido asesinado al representar a este movimiento de seringueros, justamente, que eran los extractores de la goma o del caucho, ¿sí? Y que con la presencia y el actual gobierno de Jair Bolsonaro se está intensificando el tema de la ocupación en el territorio brasilero, que no es reciente, por supuesto, pero que se ha visto como un espacio de ocupación y, por supuesto, de extractivismo, ¿no? Obligando a mucha de esta gente a dejar estas sus actividades y a incorporarse a ese mecanismo de actividades económicas. Bueno, pasemos. Y les decía, les voy a hablar ahora también un poco de lo que es Bolivia. Bolivia desde el espacio. Vemos nosotros pues que Bolivia es conocido como país altiplánico. Solamente esta parte es altiplano, el 30% podemos decir. Y el resto es parte de lo que es el norte amazónico, esta parte de acá que tienes bosques húmedos, ¿sí? Que es una parte más caliente, por supuesto. Aquí tenemos los llanos orientales también, ¿sí? Acá tenemos un esquema, un perfil altitudinal, donde esta es la parte de las llanuras, ¿sí? Que se encuentra la llanura chacoveniana. Aquí está el Beni, aquí está el Chaco. Esta parte es más seca, esta parte es más húmeda, la que corresponde, por supuesto, a lo que es la Amazonía, ¿sí?
Y donde tenemos los bosques amazónicos, aquí tenemos las sabanas para el ganado, les decía, el área agroindustrial de Santa Cruz, que es el área que más nos interesa en este caso, pero tenemos también otro tipo de recursos naturales en nuestro país. Somos muy bendecidos en ese sentido, ¿sí? Y hasta el último mapa oficial de cobertura de uso de la tierra teníamos aproximadamente un 48% a nivel nacional que estaba cubierto por áreas de bosque y con el tiempo pues está disminuyendo, ¿sí? Peligrosamente. En cuanto a la gestión territorial, podemos ver que no solamente tenemos actores indígenas, sino tenemos colonos, tenemos empresarios, tenemos ONGs, tenemos turistas, el Estado que se encarga del control o fiscalización de todas estas actividades de extracción de caza, pesca, agricultura, ganadería, minería, turismo, etcétera, hidrocarburos también, y sobre recursos que tienen que ver con fauna, flora, forestal, agua, suelo, subsuelo, etcétera, que son parte de estos ecosistemas. Áreas además que desde siempre han sido, por ejemplo, inundables, ¿sí? Acá tenemos el río Mamoré, que es uno de los espejos de agua, que estacionales porque se va inundando en época de lluvias y ahora es unas inundaciones que se vuelven más recurrentes por el tema justamente de esa deforestación que se va dando en las cabeceras, ¿verdad? En las cabeceras de la cuenca amazónica. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, el tema de la constitución política del Estado de Bolivia, acá tenemos un gráfico que nos muestra a nivel nacional que la cuenca del Amazonas es de 714.493 kilómetros cuadrados, que por la naturaleza pues está dada y que sin embargo la constitución de Bolivia solamente reconoce esta parte que está sombreada, ¿sí? Que aproximadamente es de 156.267 kilómetros, ¿no? Y uno se pregunta por qué, es que no sabían de geografía o es que ha sido intencional este tema de la Amazonía. Y aquí pues les comparto este inciso que incluso reconoce a la Amazonía y su importancia dentro de esta constitución, al igual que hay otro inciso, aunque no lo crean ustedes, que se llama Coca. No voy a profundizar en esto tampoco. Y un texto que el anterior vicepresidente lo había manifestado, se llamaba Geopolítica de la Amazonía y nosotros como geógrafos pues decíamos, qué interesante un texto de geopolítica, ¿no? Y que sin embargo era la excusa más grande para hablar de lo que es la intervención a este territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, minimizando las actividades de lo que era este IRSA que les había hablado, de esos ejes de integración o carreteras, ¿sí? Y él hablaba de que era una farsa cantinflesca incluso, pero que sin embargo el gobierno se había sumado a al permitir a que los productores de coca invadan esta área, este parque nacional, territorio indígena, Isiboro Sécure, y que el año 2011 pues incluso se realizó una masacre de los marchistas que vinieron tratando de defender este escenario natural. Aquí tenemos justamente a estos marchistas que estaban viniendo por defender este espacio que se encuentra en el corazón de Bolivia, como les decía, y que tenemos pues un parque nacional que estaba protegido, por eso era área protegida, y a la que se le ha quitado la intangibilidad para en esta parte de acá incorporar un núcleo, ¿sí? Un núcleo de productores de coca que están avanzando y lo que se quería justamente es construir una carretera que atraviese este parque nacional. Saben ustedes que al atravesar un parque nacional con una carretera, los niveles de destrucción van a ser pues inminentes, puesto que se estaría atravesando el corazón de esto, sin buscar otras alternativas, porque este, por si acaso, no era el trazo inicial, ¿sí? Del eje de IRSA, por si acaso, ¿no? Y que sin embargo se lo ha forzado para atravesar esto ya con la excusa que les había comentado hace un momento. Pasamos. Y acá tenemos pues ya una introducción a lo que es las represas que les estaba comentando hace un momento, ¿sí? Este del Chepete y el Bala son dos represas que se están queriendo construir justamente en la entrada a lo que es el Parque Nacional Madidi, que es una zona megadiversa a nivel nacional, la zona más megadiversa de Bolivia, ¿sí? Que se encuentra dentro del eje de áreas protegidas Vilcabamba-Amboró, que viene desde el Perú y llega hasta el departamento de Santa Cruz en Bolivia, ¿sí? Y que sin embargo se ha descubierto, bueno, no se ha descubierto, se ha investigado, ¿no? Que era
económicamente inviable por un lado y que por otro iba a tener solo o dejar solo deudas y devastación porque no era factible, además de ser un proyecto que iba a afectar a 5,000 indígenas, que iba a devastar un área en la que las comunidades campesinas y toda esa parte megadiversa que les comentaba iba a ser afectada por esa inundación, ¿sí? Por esa inundación que pretendía vender recursos o energía, mejor dicho, eléctrica, a los países vecinos que a ese momento ya no la necesitaban. Es decir, no tenemos comprador a la vista para esta energía y con el nuevo ingreso de ese gobierno, del gobierno del partido de Evo Morales al gobierno, pues con seguridad que van a volver a insistir con este tipo de proyectos. Aquí está la hidroeléctrica que amenaza a 5,000 indígenas bolivianos, ¿sí? Que supondría la creación de sus dos embalses, el Valle Ichepete, que es un área mayor que el municipio de Madrid, según lo dice este periódico El País, no lo decimos nosotros, y está en plena Amazonía boliviana, ¿no? Y que desplazaría al menos a 5,000 personas. Entonces ya tienen ahí un poco de lo que es esta iniciativa económica que surgió en la década de los 70, cuando estaba el paradigma economicista en pleno auge y que en su momento pues no había tenido esos estudios de impacto ambiental y que hoy en día sí nos ha dado la evidencia de toda esa devastación que puede realizarse. También se ha construido una planta azucarera que ha costado 300 millones de dólares, el mismo precio que ha costado el satélite Tupac Katari que se ha lanzado al espacio, un satélite de comunicaciones, ¿sí? Y por supuesto en un área de Amazonía que no tiene esa capacidad de producir tal cantidad de azúcar porque no había campos habilitados para producción de caña de azúcar, es decir, cañaverales, y que es una planta que tiene la capacidad, es un monstruo de planta que tiene capacidad de producir 7,000 toneladas diarias de caña de azúcar y que por supuesto no se tiene esa cantidad, como les decía, y lo que se está haciendo es deforestar para sembrar caña en el norte de La Paz, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes otra evidencia de las afectaciones que se están realizando a través de esta industrialización de la Amazonía que se está viendo. El año 2015, además, se generó una cumbre agropecuaria con los sectores afines al gobierno en los cuales se decidió pues ampliar lo que es el área de ganadería bovina, ¿sí? En Pando, en Beni, con nuevas hectáreas de pasto habilitadas, con importación de 300,000 vaquillas, ¿sí? Ampliación de las superficies de desmonte, es decir, se ha aprobado a través del rodillo del partido oficialista lo que era la devastación en todas estas áreas, no solamente de la Amazonía, sino también de la Chiquitanía y del Chaco, ¿no? Que aquí lo he resaltado también porque no solo la Amazonía está siendo objeto de devastación, sino también otros ecosistemas mucho más frágiles. Bueno, y lo que vemos es que justamente se afectaron o se aprobaron leyes que afectaron bosques y tierras en 13 años, ¿sí? Con incendios forestales, pero tremendos que han debido verlos ustedes, ¿sí? Donde los bosques que hoy se han convertido en ceniza para transgénicos, para soya, para agronegocios, para latifundio, para ganadería, para la ampliación de frontera agrícola y se comenzó a exportar carne a China, por ejemplo, con esa ampliación, ¿sí? Ya se ha dado esto en años pasados, ¿sí? Y lo más interesante, pues, que los cocaleros del Chapar estaban listos para sembrar en zonas afectadas por el incendio. Lo decía un dirigente en su momento, que era de los cocaleros y hoy en día es diputado del Estado Plurinacional de Bolivia. Imagínense ustedes. Resoluciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria para asentarse en estos lugares, un montón de comunidades que se han dado, se ha violado cualquier cantidad de leyes para el ingreso de estos transgénicos a Bolivia, entre ellos la ley 300 de la Madre Tierra, que en su momento de aprobación pues nos daba una esperanza y un respiro al saber que la Madre Tierra iba a ser justamente respetada por este gobierno que ingresó y que sin embargo ha sido simplemente un disfraz que les ha permitido lavarse la cara ante la comunidad internacional y que por otro lado, con la otra mano, estaban haciendo toda esta serie de actividades de depredación y de destrucción, ¿no? Y se ha afectado también la ley de derechos de la madre tierra, de revolución productiva y de etiquetado de organismos
genéticamente modificados en Bolivia. Y son áreas, por supuesto, que tienen altos riesgos de incendios y hemos visto ya los resultados de estas por esa disminución de, de, de agua, de lluvia, de precipitación en estas zonas que han ido afectando a los lugares. Bueno, esto ya es en una zona más de la Chiquitanía más que Amazonía, que se ha ido mostrando pues en el futuro cómo se está incrementando, ¿sí? Estas zonas de incendio, entre ellas la Amazonía, por supuesto, por estas zonas de incendio en cuanto a lo que es la biomasa y la disminución de precipitación y evapotranspiración, por supuesto. Aquí vemos cómo unos cuantos voluntarios están tratando de contener toda este avasallamiento de fuego, ¿sí? Que está avanzando, ¿sí? Y los principales afectados, pues, por supuesto, los indígenas, ¿sí? Las áreas que se han quemado en Bolivia para el año 2019, por ejemplo, vemos que se han quemado casi 4 millones de hectáreas. Este gráfico era a determinado momento, era el 29 de agosto, pero a finales de año se quemaron 5 millones de hectáreas, perdón, ¿sí? Y entre esta, pues, toda esta zona de la Amazonía, también la Chiquitanía, es decir, donde se está, pues, afectando lo que es todos estos ecosistemas de los que les estoy comentando, ¿sí? Aquí tenemos los municipios con mayor superficie afectada por el fuego, en el Beni, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿sí? Vemos cuál ha sido el área quemada ilegal, ¿sí? El 3% solamente tenía autorización de quemas y el 97% del área quemada ha sido pues ilegal, de manera ilegal, ¿sí? Acá vemos los incendios que se han dado en áreas protegidas, ¿sí? Aquí tengo una, perdón, una foto mía, ¿sí? De hace unos 10 años cuando estaba un poquito más joven, ¿sí? Con un árbol, este es el árbol de la goma, ¿sí? Hevea brasiliensis, de la que se sigue extrayendo esta goma o el caucho que se conoce, ¿sí? La extracción sigue siendo tradicional aquí con algunos colegas de áreas protegidas del Viceministerio de Tierras y vemos nosotros que se sigue realizando esta actividad de manera manual. Las cicatrices de fuego que se han ido observando, que han ido afectando, por supuesto, a lo que es especies también, en este caso el jaguar. Lo que les decía, polémica por políticas ambientales, más de 5 millones de hectáreas arrasadas, ¿sí? Esto ha sido solo el año 2019. El año pasado, con la pandemia, pues la historia no ha sido diferente, se ha seguido quemando y no había quien le ponga un alto a esta situación. Pese a que había otro gobierno que ingresó, pues tampoco pudo hacer nada y más bien ha seguido apoyando esas actividades de autorización del ingreso de transgénicos y demás, ¿no? De ampliación de lo que ha sido la frontera agrícola para actividades agroindustriales, ¿no? Y vemos nosotros algún estudio que hizo la Fundación de Conservación del Bosque Seco Chiquitano, por ejemplo, lo que se ha quemado en el área de Amazonía, por ejemplo, y en el área del Chaco, ecosistemas de lo que ha sido el tema de hábitat, por ejemplo, del jaguar, conectores del hábitat del jaguar, que lo habíamos estado utilizando como emblema desde el principio de la charla, ¿sí? Otras especies que han sido afectadas, fíjense una pena, más de 2 millones de especies que se han calculado que han sido afectadas solamente el año 2019, el año pasado también ha habido otra afectación y el propio ministro de Defensa que salga y que diga, solo se están quemando pastizales y pajonales, eso se va a recuperar. No es posible tanta ignorancia de autoridades. Bueno, se pidió la abrogación, se realizó esta abrogación en parte de estas leyes, no se realizó la abrogación total, ¿sí? Y pues se afectaron muchas especies en la Amazonía, ¿sí? Estamos de luto. Y aquí una de las causas, que si bien es en la Chiquitanía, podemos decir que también se ha dado en el área de la Amazonía, ¿sí? Donde tenemos muchos megalaboratorios que estaban ahí y que han sido causantes de este tipo de actividades de incendios forestales y demás, ¿no? Bueno, tenemos nosotros este otro mapa de bosques que es un poco más reciente, que lo ha hecho la Fundación de Amigos de la Naturaleza, donde nos muestra todos los bosques en tierras bajas de Bolivia, así se las denomina, porque no están en la parte del altiplano ni de los valles. Aquí está la parte de la Amazonía, como les decía.
el almacenamiento de carbono, 203 toneladas de carbono por hectárea, almacenamiento máximo de los bosques en Bolivia, principalmente en la Amazonía de Pando y Beni. Vean ustedes entonces que esto es parte de esos servicios ecosistémicos, ¿sí? También las actividades tradicionales de lo que era en el Beni, ¿no? Cuando se dan las inundaciones, refugiaban el ganado en lo que es estos camellones, pero sin embargo, por estas crecidas también era afectado el ganado vacuno. La deforestación que se ha ido dando, esto del 2000 al 2010, me parece que ha sido, sí, de estos mapas. Perdón, no sé qué estoy haciendo. Y tenemos toda esta zona que ha sido intervenida, pero está creciendo mucho más, por supuesto, ¿sí? Y aquí tenemos que la deforestación ya no se realiza con motosierra, sino la realiza con maquinaria. ¿Y qué pasa? Ya no avanza esto. Ahora sí, ¿no? Y tenemos todavía, pues, la esperanza de la recuperación de estos ecosistemas a través de estrategias ancestrales, ¿sí? En los yungas y en la Amazonía, respetando y aprendiendo la naturaleza. Tenemos todavía el cacao, por ejemplo. Tenemos árboles así ancestrales con cientos de años, ¿sí? Estas llanuras tan hermosas, recursos hídricos, potencialidades, por supuesto, que pueden ser aprovechadas de manera sostenible en lo que es el norte de nuestro país. Tenemos castaña, selenio, tenemos animales de monte, tenemos caucho, tenemos plantas laminadoras, maderables, recursos maderables con maderas preciosas de los que pueden hacer muebles, artesanías, laminados, etcétera. Se debe realizar control ambiental, talas, quemas, el tema del cambio climático, tomar en cuenta también, es decir, se puede manejar sosteniblemente estas áreas sin necesidad de entrar a esa industrialización depredadora que se está planteando a través de complejos territoriales, integrales, etcétera, en las que se logre la participación de los propios actores, ¿no? Sin necesidad de incorporar personas foráneas y además que se benefician a nivel local con la generación de valor agregado en lo que es la producción. Y pues acá tenemos otra lámina que les decía que les iba a comentar de estas 22 áreas protegidas en Bolivia, sí, y muchas de estas que se encuentran en la Amazonía, fíjense ustedes, sí, el Parque Noel Mercado, por ejemplo, aquí está el Parque Madidi, aquí la Reserva Manuripijit, por ejemplo, el Parque y Territorio Indígena Pilón Lajas, aquí al centro está lo que les decía, el TIPNIS, sí, y pues acá podemos ver que otra de las grandes ideas que se ha tenido es la exploración de hidrocarburos en áreas protegidas, que también se ha dado desde el año 2015, donde se permitía el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en diferentes zonas y categorías de áreas protegidas. Imagínense ustedes esa contradicción dialéctica que se va planteando, ¿sí? Y lo peor de todo es que este decreto ha sido aprobado sin consulta previa a los pueblos indígenas, como mencionábamos anteriormente, ¿sí? Donde el indígena pues viene a ser el último recurso humano, el último recurso nacional en ser tomado en cuenta y sobrepasando, por supuesto, todos sus derechos, ¿no? Entonces aquí vemos que se ha ido realizando esta exploración. Acá a nivel nacional podemos ver nosotros las tierras comunitarias de origen, es decir, los hábitats de los pueblos indígenas a nivel nacional que han sido reconocidos a partir de lo que es la ley de reforma agraria y sin embargo, donde se ha ido realizando las reservas y adjudicaciones de áreas de interés hidrocarburífero en áreas protegidas, ¿sí? Y también tenemos esta otra infografía que nos muestra lo que es justamente el impacto de las mega obras y el avasallamiento que se va dando en diferentes áreas protegidas, por ejemplo, en el Parque Nacional Mariri, que se encuentra acá, que es bastante grande, exploración hidrocarburífera, proyectos como Nueva Esperanza de la petrolera china BGP, que se hizo en el pueblo Tacana, que afectan el pueblo, el medio ambiente, asentamientos ilegales, colonizadores que avanzan en el área para sembrar coca, por supuesto, asfixiando los ríos, deforestando bosques, etcétera. El 2, que es el Parque Pilón Laja, sí, y territorio indígena también, donde está ese proyecto hidroeléctrico Vale Chepete que les señalaba, la contaminación aurífera, la explotación hidrocarburífera y maderera, y podemos ver el TIMNIS que les había señalado hace un momento, que nos habla de la carretera que va a ingresar, que se estaba construyendo, pese a las marchas indígenas, se eliminó la intangibilidad de esta área protegida el año 2017, es decir, que ahora ya se lo puede tocar si se quiere.
y se construye la vía que cruza el parque. Las obras afectan el medio ambiente, amenazan la subsistencia de pueblos yuracarés, chimanes, mogenio-trinitarias. Somos un país pluriétnico, multicultural y plurilingüe según la Constitución, donde tenemos 36 nacionalidades indígenas y entre estas pues tenemos 3 de ellos en esta zona, ¿sí? Hay asentamientos ilegales con estos colonizadores que avanzan en el área protegida, asfixian los ríos, afectan el medio ambiente, más plantaciones de coca, nuevamente. Y bueno, podríamos seguir. Y lo más gracioso de todo es que al no encontrar, porque lo peor de todo es que con estas exploraciones que han realizado no se ha encontrado hidrocarburos y le surgió otra gran idea de realizar fracking en Bolivia, ¿sí? Entonces la empresa de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos está incursionando en la búsqueda de hidrocarburos en zonas no tradicionales como las cuencas de la Amazonía boliviana y abre sus puertas al uso del fracking para extraer gas no convencional. Para los que no saben qué es el fracking, pues con calma lo buscarán, pero básicamente es una técnica de partición de rocas, ¿sí? En las cuales se encuentran depósitos escondidos de gas, ¿sí? De gas natural, y entonces esa extracción es la que se quiere ir realizando, esto en líneas generales, por supuesto, por ejemplo, en zonas no convencionales como en el subandino norte, bloques Mariri, Chispani, Chepite, Secure y Liquimuni, y en Madre de Dios, en la Amazonía, en el Piedemonte y en la llanura chaqueña también. Entonces, dense cuenta a dónde estamos llegando con estas nuevas grandes ideas, ¿sí? Para compensar la falta de hidrocarburos a nivel nacional, ¿sí? Aquí está, insistirá en explorar en La Paz, dice, precie al fracaso en Yiquimuni, que era la parte del área protegida. No voy a profundizar en esto. Razones para dejar bajo tierra los hidrocarburos de las áreas protegidas, no lo digo yo, ¿sí? Pero hablamos de lograr la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en el país, la conservación in situ, por supuesto, proteger la biodiversidad en su lugar de origen, ¿sí? Que es más fácil que restaurarla, por supuesto. Y entonces aquí tenemos algunos indígenas, ¿sí? Mujeres y comunarios del Parque Mariri que están diciendo que se tiene que salvar esta área protegida y no solamente esta, muchas otras, Tariquía, por ejemplo, en el Chaco también. Acá este mapa que les hablaba del IRSA, donde tenemos muchos sitios a nivel nacional que se van a intervenir a través de lo que es esa iniciativa de integración regional sudamericana, ¿sí? En el caso de Bolivia, pues paso de frontera de Bolivia, Perú extrema, la carretera de Cobija extrema, carretera Cobija El Chorro Riberalta, la carretera Yucumo Trinidad, Guayaramerín Riberalta. Bueno, ahí tienen ustedes cómo se está interviniendo en nuestro país como sitio de paso para esta carretera binacional. Acá ya para ir terminando, un trabajo que hizo uno de mis estudiantes, las áreas de presión que se están realizando en la Amazonía, ¿sí? Entre muchas otras, por supuesto. Y ya para ir cerrando, como conclusión, pues tenemos que decir, y aquí me veo en el río Amazonas, tengo una fotito que me tomaron hace unos 6 años, que decimos, este es el desarrollo que queremos, entre comillas, desarrollo, por supuesto. Evidente la alta fragilidad ecosistémica del Amazonas, que a la fecha es un objetivo principalmente económico para las autoridades de turno, pues la complicidad de estas hace que vayan ingresando nuevos actores en estos territorios altamente vulnerables y frágiles. Se pretende incorporar megaproyectos de desarrollo mucho más conociendo la inviabilidad de los mismos, que va a significar su rápida destrucción, destruyendo esa alta biodiversidad y cultural existente que hemos evidenciado hace un momento. Y sin embargo, no es necesario avasallarlos, pues si bien se tiene mucha riqueza de recursos naturales, se pueden encarar proyectos de desarrollo plenamente sostenibles que beneficien principalmente a las poblaciones locales, donde ellos tienen que ser los protagonistas, los actores y los decisores de su desarrollo, en definitiva, pero bajo otro tipo de visión, ¿sí? Desde una visión más local, ¿sí? Más latinoamericana, tomando en cuenta además todos esos objetivos de desarrollo sostenible que tratan de conservar esos recursos naturales. No hablamos de preservar, porque preservar significa no tocar, sino más bien conservar, pero garantizando el acceso a las generaciones futuras, ¿sí?
Y este nuevo paradigma de desarrollo en el marco del cambio climático nos obliga a ser creativos y conscientes, y me parece que ahí está nuestro rol como geógrafos con el planeta, pensando principalmente en esas futuras generaciones que les hablaba hace un momento, y en la cual pues tenemos que tener nosotros un rol fundamental, un rol protagónico, un rol crítico desde nuestras profesiones. No todos los que están seguramente son geógrafos, pero en realidad tenemos que también buscar la geografía como una categoría informacional de conocimiento y de cambio de pensamiento en lo que es estos paradigmas de desarrollo que están viniendo desde afuera y están comenzando a avasallar nuestros territorios, ¿no? Entonces tenemos que ser geógrafos militantes, y acá les dejo pues esa diapositiva simplemente para terminar, ¿no? Muchas gracias y estoy a su disposición.